2. La incursión del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA. La ciudadanía se preparaba para recibir las fiestas navideñas. Sin embargo, estas se verían interrumpidas cuando una fuerte explosión sacudiría el distrito de San Isidro, preocupando a todos los vecinos del lugar. Aquella noche, 14 terroristas del MRTA, liderados por Néstor Serpa Cartolini, tomaban como rehenes a un numeroso grupo de personas conformadas por 650 invitados que habían asistido a la residencia del embajador del Japón con la finalidad de celebrar el aniversario del nacimiento del emperador del Japón, Akihito. En esos días me desempeñaba como edecán del presidente del Congreso de la República y en aquella noche del 17 de diciembre del año 1996 asistí en su representación a la recepción en la residencia del embajador del Japón. Morihisa Aoki. Nada me hacía presagiar que mi estancia en ese lugar se prolongaría por 126 días, tiempo que duraría la crisis de los rehenes. Aún recuerdo como si fuera ayer cuando cerca de las 7 de la noche estaba a unos metros de la residencia del embajador y noté que ésta era resguardada por un gran número de efectivos policiales, así como por vehículos patrulleros que protegían todo el área ubicada entre las esquinas de los jirones Barcelona con Marconi y Alba Edison. Al entrar a la residencia encontré personal de seguridad privada. Ellos se encargaban de revisar la identificación de cada uno de los invitados. También con un detector de metales verificaban si algún invitado portaba algún arma con el fin de evitar que ingresaran con ella al recinto. Felizmente aquel día, que había sido bastante movido para mí por haber participado en distintas comisiones, me presenté sin el arma que llevaba normalmente para resguardar mi seguridad. De haberlo hecho, probablemente esta se hubiera perdido producto del acontecimiento que se llevaría dentro de una hora cuando fui tomado como rehén. Sobre el tema de seguridad, a continuación presento el testimonio que dio en una entrevista uno de los rehenes, el coronel José Garrido Garrido. Cuando hemos llegado a la embajada, había cualquier cantidad de policías. Yo fui uniformado inclusive a la entrada. Me llamó mucho la atención. Habría visto unos 30 policías justo a la entrada. Aparte, cuando entramos, había un detector de armas. Me preguntaron si yo tenía arma. Manifesté que no. Yo entré a la embajada. Bueno, para esto pasamos una serie de controles. Primero control policial. Después este tema del detector de armas y después si nuestro nombre estaría registrado. Después de ahí hemos entrado a la casa. El embajador y su señora estaban recibiendo a todos. Sí. Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, 2010. Operación Militar de Rescate de Rehenes, Chavín de Huántar, Ejército del Perú, Lima. Esa noche, después de presentar los saludos protocolares al embajador del Japón, Morihisa Aoki, en representación del presidente del Congreso de la República, el ingeniero Víctor Joy Guay Rojas, procedí a departir con diferentes invitados. El banquete servido para esa ocasión era de primera. Todo había sido preparado a base de la comida japonesa. Los mozos se desvivían por atendernos. La reunión se llevaba a cabo con toda normalidad y pasaban los minutos. Veía que los invitados seguían llegando y que algunos se retiraban, seguramente para asistir a otros compromisos. Observé que a la recepción llegaban otros invitados, en la que resaltaba la presencia del canciller Francisco Tudela,
el ministro de Agricultura Rodolfo Muñante, el presidente de la Corte Suprema, el doctor Moisés Pantoja, y algunos congresistas de la República, así como el presidente de la región Callao, Alex Curi, y otras autoridades políticas y militares. Minutos antes de la incursión a la residencia, los terroristas habían logrado burlar la seguridad y el control de la policía en las inmediaciones de la residencia. Estos ingresaron en una camioneta blanca robada a Edelnor, que había sido pintada como servicio de ambulancia. Luego entraron a una zona ubicada entre la calle Marconi y la Clínica Italiana, estacionándose frente a una de las casas donde funcionaba una ONG. Con el pretexto de atender una emergencia, 2 terroristas vestidos como enfermeros tocaron la puerta de esa casa. Al abrirse, el hombre que daba seguridad a esa ONG les había manifestado que era imposible que existiera alguna persona enferma, pues en ese momento no se encontraba nadie en sus oficinas. Los supuestos enfermeros que venían a cubrir la atención médica manifestaron al hombre de seguridad que firmara un cargo. Su pretexto de justificar la emergencia. Al intentar firmar, el hombre de seguridad fue reducido inmediatamente. En la parte posterior de la supuesta ambulancia se hallaba el resto de terroristas. La camioneta estaba cargada con armamento, munición y explosivos que emplearían minutos después en la toma de la residencia. A las 8:23 de la noche, cuando conversaba amigablemente con un grupo de invitados en los jardines posteriores de la residencia, lugar donde se realizaba la recepción, se escuchó una fuerte explosión que parecía venir del exterior y que sorprendió a todos los presentes. Algunos de los invitados, por su nerviosismo, trataron de salir apresuradamente de la residencia sin medir el peligro que significaba hacerlo. En esos momentos traté de calmar a las personas con las que departía. Les comenté que probablemente se trataba de un coche bomba que había explotado en el exterior. Intenté persuadirlos para que mantengan la calma requerida en esos momentos y les sugerí que permanecieran dentro de la residencia. No imaginé que minutos después seríamos interrumpidos por una serie de disparos de fusil realizados por los terroristas. Los terroristas ingresaron sorpresivamente por la parte posterior de la residencia. En esos momentos de incertidumbre por lo que estaba sucediendo, todos los invitados se sintieron confundidos. La luz de los reflectores instalados en la zona y el fogonazo de los fusiles, producto de la serie de disparos que efectuaban los subversivos, evitaban identificarlos. Todo parecía un espectáculo que habían montado los japoneses para el evento, sin presagiar que se estaba concretando una toma de rehenes. En relación con esos momentos, la versión oficial del ejército menciona al respecto. A las 8:23 de la noche se oyeron 2 explosiones detrás de la residencia. Adentro la mayoría creyó que era un coche bomba y corrieron para cubrirse dentro de la casa. En un contraproducente movimiento, las seguridades personales inmediatamente cerraron todas las entradas de la residencia, cortando el cordón de seguridad y dejando afuera a los guardaespaldas VIP. Encerraron a rehenes con los terroristas asaltantes adentro. Muy pronto comprenderían su error. Una de las paredes de esta ONG colindaba con una de las paredes de la parte posterior de la residencia del embajador del Japón. Los terroristas, para ingresar aquella noche, colocaron una carga explosiva y, al explotar esta, se produjo un gran agujero que les facilitó el ingreso a la residencia. Minutos después de esa sorpresiva incursión, por medio de ráfagas, los terroristas iban haciendo su aparición. Noté que éramos cercados progresivamente por este grupo de personas que aún no lograba identificar. Segundos después, y
y por instinto del peligro que corríamos, varios de los presentes, incluyéndome, procedimos a lanzarnos al piso con el fin de no ser alcanzados por las balas que eran disparadas en diferentes direcciones. En esos momentos traté de persuadir a los que todavía permanecían de pie para que se arrojen al piso ante el riesgo que corrían sus vidas. Una vez tendidos en el piso, trataba de identificar a estas personas que habían ingresado violentamente a la residencia. Por la vestimenta similar que usaban y la pañoleta que cubrían sus rostros, pude advertir que se trataba de terroristas del MRTA. Los disparos en ráfaga que realizaba este grupo, sin importarles que pudiese herir a algunos de los invitados, fueron repelidos minutos después por las fuerzas del orden, que habían logrado ubicarse en los techos de las casas vecinas y en las ventanas de los edificios que daban frente a la residencia del embajador, lo que originó un fuego cruzado. En ese intercambio de disparos, a uno de los terroristas, a quien posteriormente identificaríamos como Eduardo Cruz Sánchez Tito, tercero en la jerarquía de mando, se le trabó el arma mientras disparaba contra las fuerzas del orden. Al intentar solucionarlo, se hirió en una de las piernas involuntariamente y quedó inoperativo. Cuando cesaron los disparos, uno de los terroristas, el que parecía ser el líder, comenzó a gritar palabras soeces contra nosotros sin importarle la presencia de mujeres. Entre ellas, cabe anotar, se encontraba la señora madre del presidente Alberto Fujimori. El terrorista que estaba al mando se identificaba como el comandante Huertas, nombre que correspondía a Hermigio Huertas Loaiza, un sindicalista que falleció en un enfrentamiento con la policía en el año 1970 y gran amigo de Néstor Serpa Cartolini. En esos instantes el supuesto comandante Huertas nos dijo que pertenecían al MRTA y que a partir de esos momentos éramos sus prisioneros de guerra. Aquello causó que se escucharan gritos desesperados y desmayos de algunos de los individuos, particularmente de las mujeres. Seguidamente, el líder de los subversivos procedió a indagar por el embajador del Japón, llamándolo en reiteradas oportunidades sin encontrar respuesta alguna. ¿Dónde está el embajador del Japón? ¿Dónde está el embajador del Japón? Los minutos pasaban y la situación en esos momentos era incierta. Seguían dándose las expresiones de temor de algunos de los invitados por los que podría... Seguían dándose... Los minutos pasaban y la situación en esos momentos era incierta. Seguían dándose las expresiones de temor de algunos de los invitados por lo que podría pasarles en los siguientes minutos. Los terroristas se mostraban nerviosos pero decididos a morir por la causa que los había llevado a realizar esta toma de rehenes. Vociferaban palabras soeces contra nosotros. Todo era un caos difícil de controlar. Uno de los invitados de rasgos europeos se puso de pie. Este era Michael Minning, representante de la Cruz Roja Internacional en el Perú. Cuando el comandante Huertas lo vio, le ordenó con palabras agresivas que se lance al suelo. Tírese al suelo, carajo. A lo que el representante obedeció. Pasaban los minutos y el terrorista al mando seguía insistiendo por el embajador del Japón. Ante la insistencia, uno de los invitados de contextura delgada y de rasgos asiáticos se puso de pie y se identificó. Soy Morihisa Aoki, embajador del Japón. Luego de unos segundos agregó, por favor, no toquen a mis invitados. Enseguida el terrorista Huertas, después de conversar con el embajador, y ante la difícil situación existente en esos momentos, llamaría al representante de la Cruz Roja con el objetivo de tratar de manejar mejor la situación crítica.
Controlada la residencia del embajador del Japón por parte de los terroristas, y luego de haber cesado el fuego, Huertas ordenó que nos pusiéramos de pie. En esos momentos, al percatarme del gran número de invitados que éramos, así como de la existencia de arbustos y plantas a mi alrededor, procedí a quitarme el saco del uniforme, mi corbata negra, y los escondí entre las plantas de tal manera que pudiera pasar desapercibido y no ser identificado como militar. Normalmente, en este tipo de situaciones de peligro, cuando un militar es capturado por terroristas, la acción inmediata es ejecutarlo con un disparo en la cabeza, sin darle oportunidad de dejarlo vivo y menos aún de liberarlo, como era el modus operandi de Sendero Luminoso y el MRTA. Ante el cargo de perder la vida en esos instantes, lo mejor era tratar de no ser identificado y pasar desapercibido. Una vez que todos los rehenes se pusieron de pie, el terrorista Huertas ordenó que pasáramos de los jardines donde se había llevado a cabo la recepción a los ambientes de la primera planta de la residencia. En esos momentos todo seguía siendo un caos. Se escuchaban llantos y gritos de algunas esposas de los invitados. Existía nerviosismo por lo que pudiese suceder en los siguientes minutos. Los terroristas seguían movilizándose entre nosotros, gritándonos y apurándonos para que ingresemos a los ambientes de la residencia. Al momento de ingresar a los salones con mayor iluminación, traté de ubicarme en un lugar donde pudiera evitar tener contacto con los terroristas. Un sitio estratégico en el que además podía apreciar sus intenciones, así como la posibilidad de no ser identificado como militar. El pantalón verde olivo del uniforme que vestía podría delatarme fácilmente. Me ubiqué debajo de las escaleras de la primera planta que comunicaban con la segunda planta y me senté sobre el piso. Ese era un lugar perfecto por el momento. Pasaron algunos minutos y noté que a mi costado se encontraba un oficial del grado de coronel de la Fuerza Aérea, a quien le recomendé que se retirara la polaca de su uniforme para no ser identificado. «Tienes razón, gracias», me dijo. Días después lo identificaría como el coronel de la Fuerza Aérea José Garrido, una excelente persona que supo comportarse de forma valiente cuando le correspondió hacerlo. Pasaban los minutos y la situación seguía siendo incierta. Se escuchaban las timbradas de varios celulares y beepers de las personas que habían sido tomadas como rehenes. Alrededor de las 9:30 de la noche, el beeper que llevaba en mi bolsillo comenzó a sonar insistentemente. Al leer el mensaje me di cuenta que se trataba del licenciado Iván Barrantes, el asesor del protocolo del presidente del Congreso de la República, que me enviaba un mensaje indagando sobre mi paradero. «Roberto, ¿dónde estás?». Después de leerlo me puse a pensar por breves segundos que este pequeño aparato me podría ser de gran utilidad en los siguientes días, por lo que procedí a colocarlo en el modo de vibrador para tratar de pasar desapercibido, sin imaginarme que lo mantendría en mi poder los 126 días siguientes. A las 10 de la noche aproximadamente, producto de los insultos y las palabras soeces que vociferaban nuestros captores contra las fuerzas del orden que se encontraban en el exterior de la residencia, se reiniciaron nuevamente los disparos en forma esporádica. Aquello motivó que nos alejáramos de las ventanas ubicadas en la primera planta, con el fin de evitar ser alcanzados por una de las balas disparadas desde el exterior. Mientras se realizaban los disparos, las fuerzas del orden comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas a la residencia. Algunas de estas ingresaron por las diferentes ventanas y soltaron gases nocivos, lo que hizo efecto en nosotros y tornó nuestra visión dificultosa. No podíamos respirar y los gases iban expandiéndose por los diferentes ambientes de la primera planta, lugar donde estábamos alrededor
de unas 650 personas. Todo esto empeoró la situación y causó más griteríos y desmayos de varios de los invitados. 17 de diciembre de 1996. Las fuerzas del orden lanzan granadas lacrimógenas al interior de la residencia del embajador del Japón. Dicha acción causó el caos, la desesperación y algunos desmayos en algunos de los invitados, sobre todo en mujeres y personas de avanzada edad. Frente a todo esto, el terrorista que se había identificado como el comandante Huertas ordenó al representante de la Cruz Roja, Michael Manning, que por medio de un megáfono que los terroristas llevaban consigo hablara con las fuerzas del orden con el fin de que cesara este hostigamiento. Sin embargo, sucedió lo contrario, se incrementó el lanzamiento de las bombas lacrimógenas. Los terroristas sacaron sus máscaras antigas y procedieron a colocárselas. Algunos de nosotros tratábamos de alcanzar el único baño existente en la primera planta con el objeto de mojar nuestros pañuelos y cubrirnos las narices para así protegernos de los gases. Otros, alejados del baño, mojaban sus pañuelos en algunos vasos que contenían licor o agua. Esto creó un ambiente de tensión y desesperación en ese momento. Pasaban los minutos y los terroristas se mostraban nerviosos y dispuestos a todo. No sabían cuáles eran las intenciones de las fuerzas del orden. Después de 30 minutos, cesó el lanzamiento de las bombas lacrimógenas y hubo algo de tranquilidad. Los terroristas seguían movilizándose por todos los ambientes. Los terroristas seguían movilizándose por todos los ambientes de la primera y la segunda planta. Estos se mostraban muy preocupados por el temor de que algunos miembros de las fuerzas del orden se infiltraran en la residencia en cualquier momento. Para suerte de ellos, esto nunca sucedió. Ante el gran número de rehenes, los que bordeábamos alrededor de 650 personas, el comandante Huertas, quien había sido identificado esa misma noche como Néstor Serpa Cartolini por varios de los rehenes, particularmente de la Policía Nacional, ordenaba a todos que subiéramos a la segunda planta. De esta manera se inició nuestro desplazamiento en forma lenta al piso indicado. Una vez alcanzado el piso superior, logré ubicarme en uno de los ambientes que en los días siguientes sería asignada a los vocales de la Corte Suprema. Dicha habitación se encontraba abarrotada de invitados, entre hombres y mujeres. Escuché llantos y gritos de algunas mujeres, producto de la falta de oxígeno y el humo de los gases lacrimógenos que se habían esparcido por toda la residencia. Recuerdo que esa misma noche, cuando me encontraba en esa habitación, oí una voz insistente que repetía: «Por favor, quítense la ropa para que no nos identifiquen, quítense la ropa para que no nos identifiquen». En esos momentos pensé que probablemente se trataba de un miembro de las fuerzas armadas o de la policía. Giré mi cuerpo para tratar de identificar a aquella persona que intentaba persuadirnos con respecto a la ropa y pude ver a alguien que tenía puesta una vestimenta claramente improvisada. Se trataba de un oficial de la Marina. Este se había quitado su uniforme blanco y lo había colocado sobre un sillón. En reemplazo llevaba puesta una camisa oscura con rayas, posiblemente tomada del closet de la habitación. Asimismo, en vez del pantalón, tenía una toalla que envolvía su cuerpo de la cintura hacia abajo. Al día siguiente, por medio de las noticias, nos enteraríamos que se trataba del edecán del presidente de la República. Transcurridos aproximadamente 30 minutos desde el momento que habían ingresado a esa habitación,
Siempre evité ser visto directamente por algún terrorista, sobre todo cuando estos se apersonaban a la puerta. Se apersonaban a la puerta para observar nuestro comportamiento. Debido al nerviosismo y gritos que manifestaban algunas mujeres, así como a los problemas de salud de algunas personas de avanzada edad, el representante de la Cruz Roja, Michael Manning, insistía a Serpa para que los liberara. Felizmente logró convencerlo en los minutos siguientes. Después de haber pasado por momentos inciertos durante las primeras horas de la toma de la residencia y pasadas las 11 de la noche, y ante las complicaciones que surgían en cuanto al control y el número de rehenes que éramos, el líder de los terroristas ordenó que las mujeres procedieran a dirigirse a la primera planta para ser liberadas. Lo mismo determinó para los hombres de edad avanzada con problemas de salud. Observé que algunas de las mujeres que acompañaban a sus esposos se resistían a hacerlo. Sin embargo, ante el pedido de sus parejas, no tuvieron otra alternativa que acatar la orden de los terroristas. De esta manera, las mujeres y los hombres de edad avanzada comenzaron a dirigirse a la primera planta para ser liberados, sin darse cuenta nuestros captores que, entre las personas que serían liberadas, se encontraba la señora madre del presidente Alberto Fujimori. Pasadas las 11:30 de la noche, Serpa Cartolini se comunicó con una emisora radial a través de su celular. En esta hacía sus demandas con respecto a la liberación de los 465 terroristas del MRTA que purgaban una condena en los diferentes penales del país. Si no acceden a nuestras peticiones, comenzaremos a justiciarlos a todos, manifestó. Esta noticia causó estupor en la ciudadanía. El pueblo estaba cansado de tantos asesinatos, coche bomba y apagones. Por ello, la opinión pública se resistió a la liberación de los terroristas. A la medianoche, Serpa Cartolini nuevamente volvería a comunicarse a través de su celular con una emisora radial. En ella declaraba que los cautivos serían considerados como prisioneros de guerra de acuerdo a lo establecido en la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra contempla el trato humanitario que se le debe dar a los prisioneros de guerra. Esto nos dio cierta tranquilidad con respecto a las ejecuciones, ya que según ese tratado las mismas están prohibidas. Después de la medianoche quedamos dentro de la residencia aproximadamente 450 invitados. Hasta esos momentos me era imposible determinar cuántos terroristas eran los que habían tomado la residencia. Yo calculaba entre 15 y 20 sin tener nunca la precisión de un número exacto. Posteriormente, Serpa Cartolini ordenó que saliéramos de las habitaciones de la segunda planta y que nos desplacemos a la primera. Traté de realizar esta acción lentamente con la finalidad de observar con qué objetivo lo hacían y de pasar siempre desapercibido. En los momentos que me dirigía desde el lugar donde estaba ubicado hacia la primera planta, observé que el oficial de la Marina, que se había despojado de su uniforme, solicitaba de forma insistente a uno de los cautivos: por favor, présteme su saco, por favor, présteme su saco. De esta forma consiguió que uno de ellos le diera su saco. Luego pasó a ponérselo al instante. Todo ese desplazamiento que hicimos desde la segunda hacia la primera planta fue realizado con lentitud, lo que provocó que nuestros captores, que aún se mantenían con sus rostros medio cubiertos con sus pañoletas, se desesperaban y comenzaran a gritar palabras agresivas contra nosotros. Carajo, mierdas, apúrense y bajen al primer piso, apúrense, mierdas, apúrense. Cuando me encontraba a mitad de las escaleras entre la primera y segunda planta, noté que el terrorista Serpa Cartolini ordenaba al personal de servicio que formara una fila frente a la puerta de la residencia. Todo el personal de servicio, como mozos, cocineros y de limpieza, no tiene nada que ver con este problema. Formen
en fila para que sean liberados. Todo el personal de servicio como mozos, cocineros y de limpieza no tiene nada que ver con este problema. Formen en fila para que sean liberados. 2 terroristas resguardaban en esos momentos la seguridad en la puerta principal. Uno de ellos abrió una de las hojas de la puerta para que el personal indicado procediera a salir. La liberación de estos rehenes se realizó en forma lenta y con una previa verificación. Eran alrededor de 30 las personas de servicio bajo el control de los terroristas, los cuales fueron saliendo uno por uno. Desde la mitad de la escalera donde me ubicaba, observaba que el rehén que minutos antes se había despojado de su uniforme, en esos instantes se sacaba el saco prestado. El oficial, ayudado por la multitud de personas, trataba de confundirse con el personal de servicios, logrando así acercarse poco a poco a la puerta de salida. En el momento en el que le tocaba el turno al que estaba al frente de él, aprovecharía para salir rápidamente. Para ello empujó al rehén que estaba listo para ser liberado delante de él y corrió velozmente, lo que sorprendió a los terroristas que controlaban la puerta de salida. Uno de ellos rastrilló su arma sin llegar a disparar. El rehén, pese a resbalarse en el momento en que corrió, logró alcanzar la salida sin preocuparse por la reacción que podrían tener nuestros captores contra los que nos manteníamos dentro de la residencia. Ante este hecho, Serpa Cartolini ordenó: «Cierren la puerta, nadie más sale, carajo. ¿Qué se han creído ustedes? El próximo que intente escapar lo vamos a matar, ya están advertidos». De esta manera se suspendió la libertad del personal de servicio. Algunos de ellos que no lograron salir esa noche recién lo harían en los siguientes días. Minutos antes de la liberación del personal de servicio, Serpa Cartolini autorizaría a un camarógrafo del canal 4 de televisión para que permanezca frente a la parte frontal interna de los jardines que comunicaban con la puerta de ingreso a la residencia. La intención de Serpa Cartolini era que este filme y cubra los acontecimientos que se estaban dando en esos momentos. ¿Qué mejor oportunidad para el líder de los terroristas para liberar a los rehenes con la finalidad de ganarse la aceptación internacional basándose en sus buenas intenciones? No imaginaba que ese mismo camarógrafo grabaría también la fuga del edecán del presidente de la República y minutos después la del alcalde de la municipalidad del distrito de Miraflores. Una vez cerrada la puerta principal y con todos nosotros ubicados al interior de la residencia y en la primera planta, yo insistí en tratar de precisar el número de terroristas que había tomado el recinto, pero me resultó imposible determinarlo. Los subversivos seguían rotando por los ambientes de las 2 plantas de la residencia del embajador. Era evidente que para ejecutar esta incursión habían recibido un entrenamiento riguroso en cuanto al manejo de armas y explosivos. Cada uno llevaba consigo un puñal de combate, una máscara antigás y una radio con hands-free para comunicarse entre ellos las 24 horas. Igualmente disponían de chalecos antibalas que les servían para portar 10 granadas de mano. En cuanto a las armas, los mandos terroristas disponían cada uno de ametralladoras Uzi y una pistola Browning, el resto de un fusil AKM. Además, los subversivos poseían un lanzagranadas antitanque RPG,
lo que significa que se encontraban fuertemente armados y entrenados. Con el transcurso de los días nos enteraríamos que también contaban con una gran cantidad de explosivos, los mismos que emplearon para fabricar trampas detonantes en lugares accesibles a la residencia, como en las ventanas y las puertas de la primera y segunda planta, así como en el área de servicios, lugar donde se encontraba la cocina y varios balones de gas. Cerca de la 1 de la madrugada, cuando éramos aproximadamente unos 450 rehenes y nos encontrábamos ubicados en los diversos ambientes de la primera planta, los terroristas lograron conseguir la relación de invitados presentes en la recepción. Esto hacía muy difícil para cualquiera pasar desapercibido. Con dicha lista en su poder, procedieron a llamar a cada uno con la finalidad de actualizarla y organizarlos por habitaciones. 2 terroristas eran los encargados de verificar la identificación de cada uno de los rehenes. Uno de ellos era el terrorista Rolly Rojas, llamado el Árabe, segundo en la jerarquía de mando de nuestros captores, quien lucía sobre su cabeza una pañoleta de color negro que le daba ciertos aires de liderazgo. Ambos se ubicaron en los 2 primeros peldaños de las escaleras. Entretanto, algunos terroristas daban seguridad a los lugares accesibles por donde podrían infiltrarse las fuerzas del orden, y otros se encargaban de instalar explosivos en los alrededores de los jardines, puertas y lugares de acceso a la residencia. Luego sacaron algunos muebles para colocarlos en las escaleras que comunicaban la segunda planta con la azotea, así como también en las escaleras que unían la cocina con la segunda planta. De igual manera colocaron muebles en algunas ventanas de la primera planta. De igual manera colocaron muebles en algunas ventanas de la primera planta, los que impedían la observación desde el exterior. Inicialmente empezaron a dirigir a los rehenes que pasarían a la segunda planta. Primero llamaron a los ministros de Estado, entre los que se encontraba el canciller Francisco Tudela. Luego siguieron los congresistas de la República. Posteriormente los miembros de la Corte Suprema, los viceministros, el personal del cuerpo diplomático peruano y extranjero, y finalmente los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Nuestros captores verificaban los nombres de los rehenes y el cargo que desempeñaban. A medida que iban siendo chequeados, pasaban uno por uno a la segunda planta, lugar donde éramos recibidos y registrados por el terrorista llamado Salvador, cuarto en la jerarquía de mando de nuestros captores, quien después de verificar que el rehén no portara arma, le indicaba la habitación que debía ocupar. Fueron pasando las horas y después que los terroristas habían identificado y distribuido a más de la mitad de los rehenes en las habitaciones de la segunda planta, yo seguía pasando desapercibido. Me mantenía junto con los empresarios peruanos y japoneses, así como con otros rehenes en la primera planta. Aproximadamente a las 3 de la madrugada quedábamos en la primera planta alrededor de 200 rehenes, que todavía faltaban ser identificados. En esos momentos escuché al terrorista llamado el Árabe decir: ¿Dónde está el edecán del presidente del Congreso? ¿Dónde está el edecán del presidente del Congreso? Lo que repitió en varias oportunidades. Ante tal hecho no pude evitar ponerme de pie e identificarme. Yo soy el edecán del presidente del Congreso. Enseguida me dirigí al borde de las escaleras y me ubiqué frente a él. Después de observarme, el árabe me preguntó: ¿De qué arma es? A lo cual respondí en forma de medio burlona: soy 100% artillero. El subversivo sonrió ante mi respuesta. Luego anotó mi grado y nombre, así como el cargo y el lugar donde laboraba. Algunos segundos después me ordenó que me dirigiera a la segunda planta, no sin antes decirme en tono de burla: ojalá que yo y güey te salve.
Después de subir las escaleras, que eran amplias y en forma de caracol, alcancé la segunda planta. Ahí el terrorista Salvador me ordenó que me pusiera de espalda mirando la pared con las piernas abiertas. Enseguida procedió a pateármelas para que las abriera aún más y pudiera facilitarle el registro. El mismo que fue minucioso, pero que no llegó a alcanzar los bolsillos. De acuerdo a la inspección que me hizo el terrorista, le preocupaba mucho más que yo portara un arma. Esa noche el registro comprendió la cintura. Esa noche el registro comprendió la cintura, ambas piernas, los tobillos y la zona debajo de las axilas, es decir, los lugares estratégicos para llevar un arma. Al no encontrarme nada, me ordenó dirigirme a una habitación que estaba ubicada al lado derecho después de subir las escaleras. En esos segundos que duró mi desplazamiento hasta la habitación, cruzó por mi mente imágenes de mi familia. Me preguntaba si este sería el final. Pensaba en mi esposa, en mis hijos que aún eran pequeños y en tantas otras cosas. Una vez ubicado a la altura de la puerta, me paré frente a ella y regresé nuevamente a la realidad. Al estar en la puerta, observé uno por uno a los rehenes de aquella habitación, sin lograr reconocer inicialmente a ninguno. Estos se encontraban sentados en el piso, algunos con la cabeza agachada, otros con la mirada perdida. Había un buen número de rehenes ubicados en esa habitación, alrededor de 40, número que excedía la capacidad de aforo de esta por ser pequeña. Minutos después logré reconocer a un congresista de la República que se trataba de Javier Díez-Canseco, congresista conocido de izquierda. Asimismo, por el uniforme que vestían algunos, logré distinguir a oficiales de la Marina y de la Fuerza Aérea. A los otros rehenes que vestían saco y corbata no lograba identificarlos. Pasaban las horas y notaba que las rondas ejecutadas por los terroristas eran frecuentes. Siempre andaban con medio rostro cubierto cubierto con su pañoleta. En esa madrugada fue difícil conciliar el sueño porque no sabíamos con claridad cuáles eran las intenciones de los terroristas con respecto a nosotros, sobre todo con los militares. Por el gran número de rehenes existentes en la habitación, no había espacio suficiente para sentarse y mucho menos para echarse en el piso. Peor aún, siendo el último designado para ocupar esa habitación, me era imposible sentarme. Esa noche me mantuve de pie y despierto toda la madrugada apoyado sobre una de las paredes. Por momentos cerraba los ojos y los volvía a abrir, pensando quizás que todo era un mal sueño. Sin embargo, mientras transcurrían los minutos, las circunstancias me devolvían a una realidad que no sabía cómo terminaría. El empadronamiento de rehenes prácticamente concluyó cerca de las 6 de la mañana, cuando los empresarios peruanos y japoneses fueron asignados a la primera planta. El resto de rehenes que no presentaban algún interés para los terroristas cubrieron los pasadizos e incluso la zona debajo de las escaleras, lugar donde yo había querido pasar desapercibido las primeras horas que fui tomado como rehén.